San Cristóbal, Táchira, Venezuela. 1999. Imaginen un parque. Un parque fluvial junto al río Torbes. Un lugar donde la gente va a correr, a escapar del ruido de la ciudad. Pero durante meses, los visitantes comenzaron a encontrar cosas. Restos. Pedazos de cuerpos humanos, manos, pies, fragmentos de torsos, aparecían flotando en el río o abandonados entre los arbustos. La policía, en un país que vivía una agitación social, asumió lo obvio: ajuste de cuentas. Escuadrones de la muerte. Violencia común. Pero el horror era mucho más primitivo. Cerca de allí, bajo un puente, en una choza improvisada de cartón y lámina, vivía un hombre. Un indigente. Un vagabundo conocido por los locales como el Loco. Y este hombre estaba cazando. Los desechos que el río traía no eran las víctimas, eran las sobras. Este no es un archivo sobre un asesino que mata por placer, dinero o ritual. Este es un archivo sobre un hombre que mataba por hambre. Este es el expediente del caníbal más prolífico de la historia moderna de Sudamérica. Bienvenidos a los archivos del abismo. Lo que están a punto de escuchar es el expediente clínico de Dorángel Vargas Gómez, el hombre que la prensa bautizó con el nombre aterradoramente literal de El Comegente. Antes de abrir este archivo, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país, nos acompañan en esta vigilia. El abismo, a veces, se esconde bajo un puente. Comencemos. Dorángel Vargas Gómez. El Comegente. Su caso desafía las categorías fáciles de la criminología. No era un psicópata intelectual como Goyo Cárdenas. No era un líder de culto carismático como Antares de la Luz. Dorángel era, en muchos sentidos, un animal. Un predador humano que operaba por un instinto básico, la supervivencia y el gusto adquirido. Detenido en 1999, confesó con una calma aterradora el asesinato de, al menos, 10 hombres en un periodo de 2 años. Pero no solo los mató. Los descuartizó con una precisión de carnicero. Desechó las partes que no le gustaban, manos, pies, cabezas, y cocinó el resto. Su lógica no era la de un asesino, sino la de un chef macabro. La carne de hombre sabe a cerdo, le dijo a los psiquiatras. La de mujer, no me gusta. Es dulce. Este documental de Archivos del Abismo explorará la mente de Dorángel Vargas. ¿Fue un acto de locura, producto de la esquizofrenia paranoide que le diagnosticaron? ¿O fue el acto calculado de un hombre que, abandonado por la sociedad, decidió literalmente devorarla? Investigaremos su pasado, su método de caza. Cazaba a otros indigentes y atletas en el parque, y la escalofriante revelación de que la policía lo conocía, lo había arrestado antes por canibalismo, y lo había dejado ir. Para abrir el expediente de Dorángel Vargas Gómez, debemos viajar a las montañas frías y brumosas del estado de Táchira, Venezuela, cerca de la frontera con Colombia. Nació alrededor de 1957. Los registros son vagos, como suele suceder con los marginados, en el seno de una familia campesina de una pobreza extrema. Su lugar de nacimiento no fue un hospital, fue una choza de barro y paja en las laderas de los Andes. Este no es un detalle romántico, es un hecho fundamental. La infancia de Dorángel no fue simplemente humilde, fue una lucha primitiva por la supervivencia, más cercana a la de un animal de granja que a la de un niño. Su familia eran pelabolas, el término venezolano para la miseria absoluta. Eran agricultores de subsistencia, cultivando apenas lo suficiente para no morir de hambre. Desde sus primeros recuerdos, la vida de Dorángel estuvo definida no por el afecto o la educación, sino por el hambre. Un hambre crónico, profundo, que se instalaba en el estómago y nublaba el pensamiento. Era el menor de varios hermanos, y en esa jerarquía brutal de la necesidad, el menor siempre recibe lo último y lo peor. Su desarrollo físico y mental se vio permanentemente atrofiado por la desnutrición. Este factor biológico es crucial. Un cerebro que crece sin los nutrientes adecuados no se desarrolla correctamente. La base misma de su personalidad estaba biológicamente comprometida desde el principio. Pero la pobreza no crea caníbales. Es la mezcla de pobreza con la indiferencia y el aislamiento lo que cultiva el abismo. A diferencia de otros casos que hemos archivado, en el expediente de Dorángel no hay un evento traumático singular, no hay una venta por 3 cervezas o un incendio. En su lugar,
Hay algo quizás peor, una nada absoluta. Una negligencia gris y constante. Sus padres no eran monstruos sádicos como el de Garavito, eran simplemente ausentes. Seres agotados, analfabetos, consumidos por la lucha diaria por conseguir yuca o maíz. Dorángel creció, en gran medida, solo. Sus compañeros no eran otros niños, eran los animales de la pequeña granja. Y aquí es donde su psique comenzó a desviarse. Desarrolló una afinidad particular por los cerdos. Pasaba horas mirándolos. Observaba cómo comían cualquier cosa, cómo gruñían, cómo vivían en el lodo. Y observaba, con una fascinación clínica, cómo su padre los beneficiaba, cómo los mataba, los desangraba y los descuartizaba con una habilidad de carnicero. Aprendió la lección. Un ser vivo es, fundamentalmente, carne. Es comida. La línea entre un cerdo y un humano, en un entorno donde ambos luchaban por los mismos escasos recursos, comenzó a parecerle arbitraria. La empatía, un lujo que nace de la seguridad y el afecto, nunca se formó. Su mundo se reducía a instintos básicos: hambre, frío, supervivencia. Fue en este entorno que los primeros signos de su psicosis comenzaron a brotar. Los vecinos lo recordaban como un niño extraño, callado, ido. Hablaba solo. Tenía episodios de agresión explosiva y sin sentido, seguidos de una calma total. La comunidad rural, con su mezcla de catolicismo y superstición, lo etiquetó. Era el bobo, el loco. Era inofensivo, pensaban, solo raro. Pero esta rareza era probablemente el inicio de una esquizofrenia paranoide no diagnosticada. Oía voces. Tenía alucinaciones. Creía que la gente lo miraba, que conspiraban en su contra. Y en su mente fracturada, el hambre física se mezcló con esta paranoia. La gente no solo lo ignoraba, eran enemigos que le quitaban la comida. Esta paranoia lo aisló aún más. Dejó de ser solo un niño pobre, se convirtió en el loco del pueblo, una figura de burla y miedo. Su única habilidad real era la que había aprendido de su padre, la carnicería. Sabía cómo matar y cómo cortar. Sabía cómo tratar la carne. Cuando era adolescente, su primer delito registrado no fue un robo a una tienda, fue el robo de ganado. Se robaba una vaca o una cabra de un vecino, no para venderla, sino para llevarla al monte, matarla, descuartizarla y comérsela cruda. Ya en ese entonces, los informes sugieren que prefería la sangre y las vísceras. La policía lo atrapó varias veces. Lo veían como un simple cuatrero, ladrón de ganado, extraño, quizás con problemas mentales. Lo encerraban unos meses, y lo soltaban. No entendían que estaban presenciando los ensayos. Estaban viendo a un depredador practicar su técnica, afinando la línea entre el animal y el humano. Cada vez que lo liberaban, volvía a las montañas, a su mundo de hambre y paranoia. La sociedad lo había etiquetado como un loco inofensivo. No se dieron cuenta de que estaban creando un monstruo que, un día, decidiría que la carne de cerdo o de vaca ya no era suficiente. La evolución de Dorángel Vargas Gómez, de ladrón de ganado a depredador humano, fue un proceso lento, invisible, que ocurrió en las grietas de la sociedad. Durante las décadas de 1970 y 1980, Dorángel fue una figura fantasma en los Andes de Táchira. Entraba y salía de prisiones locales por delitos menores, hurto, desorden público, robo de animales. Cada vez, era liberado de vuelta a las calles, donde su psicosis, alimentada por el alcohol y la desnutrición, se profundizaba. Su paranoia crecía. Las voces que le hablaban se volvían más insistentes. Y su fijación con la carne y la sangre se intensificaba. Ya no era solo una cuestión de hambre, era una compulsión. A principios de la década de 1990, Dorángel abandonó las zonas rurales y se asentó en las afueras de la capital del estado, San Cristóbal. Pero no se integró a la ciudad. Se instaló debajo de ella. Encontró un hogar en las riberas del río Torbes, un río que atraviesa la ciudad, y construyó una choza o caleta improvisada, un refugio hecho de cartón, láminas de zinc y basura, oculto bajo la sombra de un puente. Este se convirtió en su cubil. Su territorio de caza ahora era el Parque Metropolitano de San Cristóbal, un área verde que bordeaba el río. Era un lugar frecuentado por atletas, estudiantes y, lo que era más importante para él, otros indigentes,
otros hombres invisibles como él, que vivían en las márgenes del parque. Fue aquí, en este parque urbano, donde el comegente comenzó su reinado de terror sistemático. Y fue aquí donde el sistema tuvo su primera gran oportunidad de detenerlo. En 1995, la policía de San Cristóbal comenzó a recibir informes perturbadores. No de asesinatos, sino de hallazgos macabros en el parque metropolitano. Partes de cuerpos humanos. Manos. Pies. Restos que aparecían cerca de la orilla del río. La policía, al principio, asumió lo obvio, ajuste de cuentas entre narcotraficantes o delincuentes. Pero el patrón era extraño. Los cuerpos estaban procesados, descuartizados con una habilidad de carnicero. La investigación, aunque lenta, finalmente apuntó hacia el loco que vivía bajo el puente. El hombre que olía a humo y a carne podrida. Dorángel Vargas Gómez. La policía allanó su choza. Lo que encontraron fue el prólogo del horror que descubrirían en 1999. Encontraron implementos de cocina rudimentarios, cuchillos afilados y, en una olla, restos de lo que claramente era carne humana cocida. Dorángel fue arrestado. Y en la comisaría, sin ninguna coacción, confesó. Su confesión fue tan calmada y tan grotesca que los policías, al igual que los detectives de Goyo Cárdenas, pensaron que estaba loco. Sí, admitió. Yo me lo comí. Dijo el nombre de su víctima, un compañero indigente. Era mi amigo, pero tenía hambre. Dijo que no había hecho nada malo. ¿Cuál es el problema?, le preguntó a los detectives. La carne es carne. Da lo mismo si es de vaca o de hombre. Yo no como perro, porque los perros son mis amigos. Pero la gente es carne. Esta lógica, primitiva y aterradora, sacudió al sistema judicial de Táchira. ¿Qué hacer con él? Claramente, era un asesino. Pero su confesión, su aparente incapacidad para distinguir entre el bien y el mal, su calma caníbal, todo apuntaba a una psicosis profunda. El tribunal se enfrentó a un dilema. ¿Era un criminal o era un enfermo mental? Decidieron que era lo segundo. Fue declarado inimputable. No apto para un juicio penal. En lugar de ser enviado a una prisión de máxima seguridad por asesinato y canibalismo, fue enviado a una institución psiquiátrica, el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. Era un hospital, no una cárcel. El objetivo no era castigarlo, era curarlo. Dorángel Vargas Gómez, el caníbal confeso, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Y el sistema, sintiéndose satisfecho por haber manejado al loco, básicamente lo olvidó. Dorángel permaneció en Peribeca durante poco más de 2 años. Y, al igual que Goyo Cárdenas en Lecumberri, fue el paciente modelo. No causaba problemas. Era callado. Tomaba su medicación. Hacía las tareas que le asignaban. Los psiquiatras, con sus listas de verificación y sus evaluaciones superficiales, vieron lo que querían ver, una mejora. Vieron que el paciente estaba estable. Que ya no hablaba de voces. Y en 1998, el sistema cometió el error más catastrófico de este expediente. El Hospital Psiquiátrico de Peribeca, quizás por falta de fondos, por hacinamiento, o por una burocracia negligente, declaró que Dorángel Vargas Gómez estaba en remisión. Estaba controlado. Y lo liberaron. Le dieron el alta. El hombre que había confesado comerse a otro ser humano, el hombre con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, fue puesto de nuevo en la calle. Sin seguimiento. Sin medicación supervisada. Sin un hogar. Lo liberaron de vuelta a su único ecosistema, la indigencia. El sistema no lo había curado. Solo le había dado un breve descanso. Y ahora, el monstruo estaba libre de nuevo. Y estaba hambriento. En 1998, el Instituto Psiquiátrico de Peribeca abrió sus puertas y liberó a Dorángel Vargas Gómez. El sistema, en su infinita sabiduría burocrática, lo declaró curado. Un hombre con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y una confesión de canibalismo en su expediente fue puesto en la calle sin supervisión, sin medicación de seguimiento y sin un solo peso en el bolsillo. Fue, en esencia, una sentencia de muerte, no para Dorángel, sino para sus futuras víctimas. Dorángel, ahora un hombre de 41 años, hizo lo único que sabía hacer. Regresó a su territorio. Como un animal migratorio,
volvió instintivamente al único lugar que consideraba su hogar, las riberas del río Torbes, en la ciudad de San Cristóbal, el Parque Metropolitano, y, por supuesto, el espacio oscuro y húmedo debajo del puente. Su antigua choza, había sido destruida por las autoridades o por otros indigentes. Así que, con una paciencia metódica, construyó una nueva. Usó láminas de zinc robadas, cartones, bolsas de basura y ramas. Un cubil. Un nido de depredador, oculto a plena vista de los miles de coches que pasaban por el puente cada día. Y allí, en la oscuridad, rodeado por el sonido del agua y el rugido del tráfico, el paciente rehabilitado dejó de tomar su medicación. No tenía dinero para comprarla, ni interés en hacerlo. Y sin los químicos que mantenían a raya su psicosis, el abismo regresó. Las voces, que habían estado en silencio en el hospital, volvieron. Y volvieron con fuerza. Las voces, según su testimonio posterior, le daban órdenes. Le decían que el mundo estaba contaminado, que la gente era mala y griega sucia, y que su trabajo, su misión divina, era limpiar el mundo. Y para Dorángel, limpiar significaba cazar. Pero esta vez, su perfil de víctima se expandió. Su primer asesinato en 1995 había sido un acto de canibalismo oportunista contra un compañero indigente. Pero ahora, su psicosis se había fusionado con un resentimiento social profundo. Desde su cubil bajo el puente, observaba el Parque Metropolitano, y veía dos tipos de personas que, para su mente fracturada, representaban todo lo que odiaba. Primero, los otros indigentes, los vagos y alcohólicos. Los veía como competencia. Débiles. Sucios. Malos. Las voces le decían que eran parásitos. Y segundo, veía a los ricos. Los atletas. Los jóvenes estudiantes que trotaban por el parque con sus ropas deportivas caras. Los ciclistas. Los veía como arrogantes, como símbolos de un mundo que lo había despreciado. Ellos también eran malos. Su delirio paranoide le dio una nueva vocación. Se convirtió en el limpiador del parque. Y su hambre primitiva, su gusto adquirido por la carne humana, encontró la justificación teológica perfecta. Matar no estaba mal. Era un servicio. Y comerse a sus víctimas era una forma de purificación, de absorber su esencia. El depredador ahora tenía una misión. Su modus operandi era aterradoramente simple. No usaba disfraces. Usaba la geografía. Conocía cada sendero, cada arbusto, cada sombra del parque. Acechaba. De día, observaba, seleccionaba. De noche, o al amanecer, cuando el parque estaba brumoso y vacío, cazaba. Su arma no era una pistola. Era un tubo de metal afilado, una especie de lanza improvisada, o simplemente piedras pesadas. Atacaba por detrás, con una velocidad y una fuerza explosivas. Sus víctimas, ya fueran indigentes adormilados o atletas concentrados en su ritmo, rara vez tenían tiempo de reaccionar. Una vez que la víctima estaba muerta, comenzaba el trabajo de carnicería. Arrastraba el cuerpo a la espesura de los matorrales junto al río, o, si era lo suficientemente pequeño, directamente a su cubil bajo el puente. Y allí, con la habilidad que había aprendido en la granja de su padre, procedía a descuartizar el cuerpo. Pero no era un desmembramiento ritualista como el de la ogresa. Era un despiece funcional, como un carnicero procesando un animal. Dorángel, en sus confesiones, fue explícito sobre sus preferencias. Tenía un paladar. No como manos, ni pies, ni cabeza, le dijo a la policía. Se ven feos. Esas partes, las sobras, las arrojaba al río Torbes. Los peces tienen que comer también, explicó. Tampoco comía genitales. Y, crucialmente, no como mujeres, dijo. La carne de mujer es dulce. No me gusta. Sabe a flor. Prefiero la carne de hombre. Sabe a cerdo. Esta misoginia caníbal es un eco aterrador. El mundo femenino, su madre, lo había rechazado. El mundo masculino, sus víctimas, era su sustento. Se quedaba con las partes nobles, los muslos, las pantorrillas, el torso. Llevaba esta carne a su choza, la sazonaba con lo que tenía, sal, hierbas silvestres, y la cocinaba sobre un fuego de leña. El olor a carne asada se mezclaba con el humo de los coches en el puente. Era, en esencia,
un hombre de las cavernas viviendo en el corazón de una ciudad moderna. Durante casi 2 años, entre 1998 y 1999, Dorángel Vargas Gómez cazó con impunidad. El comegente estaba activo, y la policía de San Cristóbal no tenía idea. Durante casi 2 años, entre 1998 y principios de 1999, Dorángel Vargas Gómez cazó con una impunidad casi total. El Parque Metropolitano de San Cristóbal se convirtió en su despensa privada. Su cubil bajo el puente era una carnicería y una cocina. Y el río Torbes, que fluía a pocos metros, era su sistema de eliminación de residuos. Era un equilibrio macabro, perfecto en su simplicidad. El depredador cazaba a los marginados, otros indigentes, y a los ricos, los atletas. Procesaba la carne que quería, y arrojaba las sobras, manos, pies, cabezas, vísceras, al río, que se las llevaba corriente abajo. La policía de Táchira, mientras tanto, estaba ocupada con otros problemas. La Venezuela de finales de los 90 era un país en plena agitación política y económica, la antesala de la llegada de Hugo Chávez al poder. La criminalidad común estaba disparada. Los secuestros y los robos a mano armada eran la prioridad. La desaparición de un vagabundo o un atleta solitario en el parque eran, lamentablemente, notas a pie de página. Se asumía que los indigentes simplemente se habían ido a otra ciudad. Y se asumía que los atletas habían sido víctimas de un robo común que salió mal. Nadie estaba conectando los puntos. Nadie estaba buscando a un monstruo. Pero el método de Dorángel, aunque eficiente para él, tenía un fallo logístico fundamental. El río Torbes no siempre se llevaba los secretos. A veces, la corriente los devolvía. A principios de 1999, los residentes de las zonas bajas de San Cristóbal, aguas abajo del parque, comenzaron a hacer descubrimientos horribles. Un grupo de niños jugando cerca del agua encontró una mano humana, pálida y mordisqueada por los peces, atrapada en unas ramas. Unas semanas después, un pescador encontró un pie. Luego, otro. Y otro. La prensa local, La Nación de Táchira, comenzó a reportar estos hallazgos. Al principio, la policía, siguiendo el manual, lo atribuyó a la violencia criminal. Ajustes de cuentas, decían. Es común que los narcotraficantes desmembren cuerpos para enviar mensajes. Era una explicación lógica. Y era completamente errónea. El problema era que el patrón no encajaba. En un ajuste de cuentas, el cuerpo aparece junto con el mensaje. Aquí, solo aparecían partes muy específicas, manos, pies, y ocasionalmente, un cráneo. Nunca un torso. Nunca un muslo. Un detective con formación forense habría notado que estas eran las obras de un carnicero, no la obra de un sicario. Pero la policía local, sobrecargada, no tenía el tiempo ni los recursos para ese nivel de análisis. El pánico real comenzó cuando las víctimas dejaron de ser anónimas. En febrero de 1999, un joven atleta, un estudiante universitario conocido en la ciudad por ser un corredor de maratón, desapareció. Su nombre era Manuel López. Salió a entrenar al Parque Metropolitano al amanecer, como hacía cada día. Y simplemente no volvió. Su familia, a diferencia de las familias de los indigentes, sí tenía voz. Movieron cielo y tierra. Organizaron búsquedas. Pegaron carteles. La policía se vio forzada a tomar el caso en serio. Peinaron el parque. No encontraron a Manuel. Pero, una semana después, el río Torbes devolvió su cabeza. El descubrimiento fue un shock que paralizó a San Cristóbal. Ya no era un indigente anónimo. Era un joven atleta de buena familia. La teoría del ajuste de cuentas se desmoronó. ¿Qué conexión podía tener un estudiante de maratón con el narcotráfico? El pánico se apoderó de la ciudad. El Parque Metropolitano, el pulmón verde de la ciudad, se vació. Nadie se atrevía a correr allí. Nadie se atrevía a caminar junto al río. La policía, ahora sí, tenía una crisis en sus manos. Tenían un asesino en serie operando en su ciudad. El comisario a cargo de la investigación, presionado y sin pistas, hizo lo único que podía. Volvió a los archivos. Y encontró el expediente de 1995. El expediente del loco que habían arrestado por canibalismo. Dorángel Vargas Gómez. El hombre que vivía bajo el puente en el mismo parque.
El hombre que había sido liberado curado del hospital psiquiátrico de Peribeca hacía menos de un año. Una luz roja se encendió. No podía ser. Sería una coincidencia demasiado grotesca. O sería la peor negligencia de la historia del Estado. El comisario dio la orden. Encuentren a Dorángel. Encuentren al loco del puente. Ahora. El 12 de febrero de 1999, un equipo de la Policía Técnica Judicial, PTJ, se dirigió al cubil de Dorángel bajo el puente del río Torbes. No iban a hacer preguntas. Iban a buscar respuestas. Iban a buscar al comegente. El 12 de febrero de 1999, un equipo de la Policía Técnica Judicial, PTJ, de Táchira, ahora armados con el escalofriante expediente de 1995, se dirigió al Parque Metropolitano. No iban a hacer una investigación de rutina. Iban a una cacería humana. Su objetivo, el cubil de Dorángel Vargas Gómez bajo el puente del río Torbes. El área era de difícil acceso, un matorral espeso en la ribera lodosa del río, oculta del parque y de la carretera por una cortina de vegetación y basura. Mientras los oficiales se acercaban, un olor los golpeó. No era el olor habitual de un campamento de indigentes, a orina y alcohol barato. Era un olor que uno de los detectives describió como carnicería abandonada. Un olor a humo de leña, a carne cocida, y, por debajo de todo, el hedor dulzón inconfundible de la putrefacción. Con las armas en alto, se abrieron paso entre los arbustos. Y allí lo encontraron. El cubil. Era una estructura miserable, un rancho hecho de láminas de zinc oxidadas, cartones empapados y bolsas de plástico negro, todo apoyado contra los pilares de concreto del puente. Una columna de humo sucio salía de una chimenea improvisada. La policía irrumpió. PTJ. Manos arriba. Lo que encontraron adentro paralizó a los oficiales más curtidos. En el centro de la choza, de apenas 2 metros cuadrados, había una fogata. Y sobre la fogata, una gran olla de metal, negra por el hollín. Burbujeaba. Un guiso. Y junto al fuego, sentado en una piedra, estaba él. Dorángel Vargas Gómez. Estaba sucio, vestido con harapos, su barba y cabello largos y enmarañados. No se asustó. No intentó huir. No pareció sorprendido. Simplemente levantó la vista de la olla, con una cuchara de madera en la mano, y los miró con una calma animal, casi con fastidio, como si hubieran interrumpido su almuerzo. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz ronca. Los oficiales, con las armas apuntándole, miraron alrededor. La choza no era un hogar, era un matadero. Colgados de ganchos improvisados había trozos de carne. Carne fresca, destazando. Y en una esquina, había una pila de lo que parecían ser huesos. Huesos grandes. Huesos humanos. Y entonces, un oficial miró dentro de la olla que hervía. Lo que vio lo hizo vomitar. No era un guiso de res. Flotando en el caldo había vísceras y trozos de carne que no pertenecían a ningún animal de granja. Eran los restos de un hombre. Dorángel Vargas Gómez fue arrestado allí mismo, sin oponer la más mínima resistencia. Mientras lo esposaban, seguía protestando, no por su inocencia, sino por su comida. «Déjenme terminar mi sopa», gritaba. «Se va a enfriar». La escena era tan grotesca, tan surrealista, que los policías actuaron en un shock automático. Sacaron al caníbal de su cubil y llamaron al equipo forense. Lo que reveló la inspección del cubil se convirtió en el archivo de horror más infame de Venezuela. No era solo el guiso. Encontraron un verdadero refrigerador de horror. En contenedores de plástico y en pozos poco profundos cavados bajo su cama de cartón, encontraron más carne humana, cuidadosamente cortada y almacenada. Encontraron docenas de huesos humanos, limpios, roídos. Y encontraron las pertenencias de sus víctimas, zapatos deportivos, de los atletas, botas de trabajo, de los indigentes, cédulas de identidad. Fue entonces cuando confirmaron que el cráneo y la cabeza encontrados en el río pertenecían a Manuel López, el maratonista desaparecido. Dorángel había matado y procesado al menos a otras 10 personas solo en ese año. La policía, enfrentada a esta evidencia abrumadora, le preguntó por qué. Y Dorángel, ahora en la comisaría, les explicó su lógica con una paciencia de maestro. Les habló de las voces. Ellos me dicen que limpie.
La gente rica, los atletas, son malos. Los vagos, también son malos. Están sucios. Yo los limpio. Y les explicó su gastronomía. La carne de hombre es la mejor, dijo. Especialmente los muslos. Sabe a cerdo. La de mujer no me gusta, es muy dulce. Sabe a flor. Le preguntaron si no sentía nada. No como perro, respondió, ofendido. Los perros son mis amigos. La gente es diferente. No había remordimiento. No había culpa. Solo había hambre. Y una lógica psicótica inquebrantable. El sistema que lo había liberado en 1998, declarándolo curado, ahora tenía que enfrentar la consecuencia de su negligencia, un festín caníbal de 2 años. La captura de Dorángel Vargas Gómez y el descubrimiento de su cubil caníbal bajo el puente del río Torbes no fue solo una noticia local, fue un terremoto mediático. En 1999, el mundo estaba al borde de un nuevo milenio, y esta historia parecía un retroceso a la era de las cavernas. La noticia explotó. El come gente de Venezuela. El caníbal de los Andes. Los tabloides internacionales se abalanzaron sobre San Cristóbal. La historia era, sencillamente, irresistible en su horror primitivo. La prensa sensacionalista lo pintó como un monstruo sobrenatural, un pistaco de la vida real, un demonio que acechaba en los parques. Las fotos de su cubil, la olla ennegrecida, los huesos esparcidos, se publicaron en todo el mundo. El parque metropolitano se convirtió, de la noche a la mañana, en un punto de turismo macabro. La gente iba a mirar, horrorizada, el puente bajo el cual el caníbal había cocinado y dormido. Para la sociedad de Táchira, fue un shock colectivo. Por un lado, había horror. Pero por otro, había una extraña y amarga validación. El loco del puente, el bobo del que la gente se burlaba pero al que también temía, resultó ser exactamente tan peligroso como sus instintos más primarios les habían dicho. Habían vivido durante 2 años al lado de un depredador que comía gente, mientras las autoridades lo habían ignorado. Pero el circo mediático más grande se centró en la institución que había fallado de manera tan espectacular, el Hospital Psiquiátrico de Peribeca. ¿Cómo, en nombre de Dios, habían liberado a un caníbal confeso? Los médicos que habían firmado su alta en 1998, los que lo declararon curado y en remisión, fueron acosados por la prensa. Se defendieron con la jerga burocrática. El paciente estaba estabilizado. No presentaba un peligro inminente. Siguió el tratamiento. Pero sus palabras eran huecas frente a la realidad de la olla hirviendo. Este caso se convirtió en un debate nacional sobre el sistema de salud mental. ¿Estaban las instituciones liberando monstruos a las calles por falta de fondos? La respuesta era un sí rotundo. El caso de Dorángel expuso la negligencia de un sistema que prefería etiquetar a un hombre como curado antes que gastar los recursos en mantenerlo contenido de por vida. El sistema no había fallado en diagnosticar a Dorángel. Había fallado en creer en la gravedad de su diagnóstico. Lo vieron como un esquizofrénico paranoide. Sí, pero inofensivo. No pudieron, o no quisieron, ver al depredador que se escondía detrás de la enfermedad. El foco se trasladó entonces a la mente del monstruo. El mundo quería saber. ¿Por qué? Dorángel fue sometido a una batería de evaluaciones psiquiátricas en la prisión de San Cristóbal. Esta vez, no lo iban a soltar. Los resultados confirmaron el diagnóstico original: esquizofrenia paranoide crónica. Pero este diagnóstico, aunque correcto, era incompleto. La esquizofrenia explica las voces, las alucinaciones, la paranoia de que la gente estaba contaminada. Le daba un motivo delirante para matar. Pero no explicaba el acto del canibalismo. La mayoría de los esquizofrénicos, incluso los más violentos, no son caníbales. El canibalismo de Dorángel, argumentaron los psiquiatras forenses, era algo más. Era un comportamiento aprendido, forjado en su infancia de hambre extrema en los Andes. Era una regresión a un estado primitivo de supervivencia. Para él, la carne era carne. Su psicosis le dio la justificación para matar, pero fue su infancia la que le dio el menú. Esta combinación de psicosis, las voces que le ordenaban limpiar, y una lógica de supervivencia primitiva, la comida es comida, lo convirtió en un asesino en serie único. No era un psicópata sádico como Garavito, que mataba por el placer de la tortura.
No era un narcisista teatral como Luz Roja. Dorángel mataba por dos razones, porque las voces se lo ordenaban, y porque tenía hambre. En su mente fracturada, ambos motivos eran perfectamente lógicos. En sus interrogatorios, nunca mostró remordimiento, solo confusión. No entendía el alboroto. La carne es buena, repetía, pero solo la de hombre. La de mujer es dulce. No me gusta. Esta honestidad brutal, esta banalidad del horror, era lo que más aterrorizaba a los médicos y a la prensa. No estaban frente a un demonio, estaban frente a un hombre fundamentalmente roto, un animal humano que operaba bajo sus propias reglas primitivas, completamente ajeno a la moral de la sociedad que lo había abandonado. Tras la captura de Dorángel Vargas y la explosión mediática, la Fiscalía de Táchira se encontró con un caso que era legal y filosóficamente una pesadilla. El clamor público era ensordecedor. Exigían la pena máxima, la cabeza del comegente. Las familias de las víctimas, no solo del maratonista Manuel López, sino también de los otros indigentes cuyos restos fueron identificados, querían justicia. Querían que el monstruo fuera castigado por sus actos atroces. Pero el sistema judicial no podía simplemente ceder al pánico. Se enfrentaban a un dilema que ponía en jaque la definición misma de justicia. Estaban juzgando a un asesino sádico o a un enfermo mental gravemente incapacitado. La evidencia de los crímenes era abrumadora, innegable. Las ollas, los restos humanos en su cubil, las partes de cuerpos arrojadas al río Torbes, y su propia confesión, dada con una calma aterradora y un detalle escalofriante, no dejaban lugar a dudas. Dorángel Vargas Gómez era el asesino. Pero el porqué, el mens rea o la intención culpable, era el problema. La Fiscalía no podía ignorar el expediente de 1995. No podían ignorar que este mismo hombre ya había sido diagnosticado por el Estado venezolano como un esquizofrénico paranoide y declarado inimputable. Había sido liberado por el propio sistema que ahora quería juzgarlo. El juicio, que se llevó a cabo en 1999, fue un evento surrealista. Dorángel fue sometido a una nueva batería de evaluaciones psiquiátricas. Y los resultados, esta vez, fueron aún más claros. Los médicos forenses y psiquiatras testificaron que Dorángel Vargas Gómez no estaba fingiendo. Sufría de una psicosis crónica y profunda. Sus voces eran reales para él. Su lógica, aunque monstruosa para nosotros, era internamente coherente con su delirio. Él creía que el mundo estaba contaminado y que su misión era limpiar a estas personas malas. El canibalismo, testificaron los expertos, no era un acto de sadismo ritual como el de Constanzo, sino una regresión a un estado primitivo de supervivencia, una lógica fracturada donde carne es carne. Esto presentó al tribunal un dilema moral insoluble. La ley venezolana, como la mayoría de los códigos penales modernos, no permite encarcelar a alguien que, en el momento del crimen, no comprendía la naturaleza de sus actos. No se puede castigar a un desastre natural. Y Dorángel, argumentaba su defensor público, era un desastre de la naturaleza, un cerebro biológicamente dañado por la desnutrición y la enfermedad, y psicológicamente destrozado por la negligencia. El público exigía una sentencia. La ley exigía un tratamiento. La Fiscalía se encontró en medio, intentando probar que, a pesar de su esquizofrenia, Dorángel sí era consciente. Argumentaron que su método de caza era selectivo, solo hombres, que su método de descarte era astuto, arrojar partes al río, lo que demostraba que sabía que lo que hacía estaba mal y que intentaba ocultar la evidencia. Dorángel mismo, durante el juicio, fue su peor enemigo y su mejor defensor. Cuando fue llamado a declarar, no mostró remordimiento alguno. Simplemente repitió su lógica. «Yo no maté a nadie», le dijo al juez. «¿Usted cómo sabe que un hombre está muerto? ¿Por qué no respira? ¿Por qué no se mueve? Cuando usted mata a una vaca, ¿está muerta? No. Está en la carnicería. Está en su plato. Sigue siendo útil. La gente es igual». Esta declaración, pronunciada con la simpleza de un campesino, horrorizó a la sala. El juez le preguntó si se arrepentía. Dorángel pareció confundido. ¿Arrepentirme de qué? De comer no me arrepiento. Comer es bueno. Y la carne de hombre es sabrosa. Pero la de mujer no me gusta, es muy dulce. No había maldad en su voz, no había arrogancia. Había convicción.
Era la confesión de un hombre cuya realidad estaba permanentemente fracturada. Al final, el tribunal tuvo que tomar una decisión salomónica. Era demasiado peligroso para estar en un hospital psiquiátrico común. Ya había demostrado que el de Peribeca no podía retenerlo o curarlo. Pero estaba demasiado enfermo para estar en una prisión común. Legalmente, era inimputable. El 12 de julio de 1999, Dorángel Vargas Gómez fue declarado culpable de los hechos, pero inimputable por razones de enfermedad mental. No fue sentenciado a prisión. Fue sentenciado a una reclusión indefinida en una institución psiquiátrica penitenciaria de máxima seguridad. Su destino, el anexo psiquiátrico de la prisión de Santa Ana, en Táchira. Era, en efecto, una cadena perpetua. No por castigo, sino por contención. El sistema, habiendo fallado en proteger a la sociedad de él una vez, ahora tomaba la única medida que le quedaba: encerrar al monstruo en un limbo legal por el resto de su vida, reconociendo que no podían curarlo, pero que tampoco podían juzgarlo como a un hombre cuerdo. El veredicto de inimputable fue el fin del proceso legal, pero el comienzo de un problema logístico y moral para el Estado venezolano. Dorángel Vargas Gómez no podía ser liberado. El desastre de Peribeca en 1998 había demostrado, con una pila de cuerpos, que su cura era una ficción burocrática. Pero tampoco podía ser enviado a una prisión común, donde su psicosis y su notoriedad lo convertirían en un objetivo inmediato o en una influencia desestabilizadora. La solución fue un limbo, el anexo psiquiátrico de la cárcel de Santa Ana, en Táchira. Una prisión dentro de una prisión. Un lugar diseñado no para rehabilitar, sino para contener a aquellos criminales que la sociedad había declarado locos, los inimputables. Este se convirtió en el cubil final de Dorángel, un zoológico de concreto para un monstruo humano. Su llegada a Santa Ana lo consagró como una leyenda oscura dentro del sistema penitenciario. No era un preso más. Era el comegente. Los otros reclusos, asesinos y ladrones curtidos, lo miraban con una mezcla de terror y asco. Los guardias, hombres acostumbrados a la violencia, sentían una repulsión primitiva hacia él. Se convirtió en el coco de la prisión. Pero Dorángel, fiel a su naturaleza, no reaccionó a su fama. Simplemente, existió. Su comportamiento en Santa Ana es, quizás, el capítulo más revelador de su psique. Al igual que Goyo Cárdenas, se convirtió en el paciente modelo. ¿Por qué? Porque, por primera vez en su vida, sus necesidades básicas estaban cubiertas. En la prisión, Dorángel tenía un techo que no era de cartón. Tenía una cama que no estaba en el lodo. Y, lo más importante de todo, recibía 3 comidas al día. El hambre, ese motor primordial que lo había definido desde la infancia, fue neutralizado. Y sin el hambre, la compulsión de cazar pareció dormirse. Su esquizofrenia paranoide no desapareció. Las voces no se callaron. Pero sin el catalizador del hambre y la miseria de la vida en la calle, su violencia se volvió interna. Pasaba sus días en un estado de calma apática. Limpiaba su celda con obsesión. Hablaba solo. Rezaba. Dibujaba. Pero no causaba problemas. Era un prisionero dócil. Y esta docilidad era, en sí misma, aterradora. Sugería que el monstruo no estaba curado, sino simplemente saciado. El sistema, al proveerle la comida que la sociedad le había negado, había logrado contenerlo. La ironía es brutal. El Estado ahora gastaba dinero público para alimentar al hombre que se había comido a los ciudadanos que el mismo Estado no había podido proteger. Durante los años siguientes, Dorángel Vargas se convirtió en un objeto de estudio fascinante para criminólogos y periodistas. Varias entrevistas famosas se llevaron a cabo a través de los barrotes. Y en estas entrevistas, el mundo pudo ver el abismo de cerca. No había remordimiento. Cero. Cuando le preguntaban si se arrepentía de haber matado a 10 personas, él respondía con una lógica que desarmaba. ¿Arrepentirme de comer? Nadie se arrepiente de comer. En una entrevista infame, explicó su filosofía culinaria. Yo no como perro, repitió, ofendido. El perro es amigo del hombre. Yo no como gente muerta de la morgue. Eso es asqueroso. Yo como gente viva. Carne fresca. Hablaba de sus crímenes no como asesinatos, sino como cacerías. Hablaba de sus víctimas con un desdén funcional. Los vagos,
Esos están sucios. Tienen alcohol en la sangre. La carne sabe mal. Prefiero al atleta. El que trota. Sus músculos son limpios. La carne es buena. Describió, con la calma de un chef, cómo preparaba las partes. Los muslos son lo mejor. Hago un guiso. Con papas y yuca. La lengua es muy sabrosa. Y los ojos los uso para la sopa. Dan sustancia. Los periodistas y psiquiatras que lo escuchaban salían de esas entrevistas pálidos. No estaban hablando con un hombre que actuaba como loco para salvarse. Estaban hablando con un hombre cuya realidad estaba fundamentalmente rota. Un hombre para quien el canibalismo no era un tabú, era una preferencia dietética. Vivía en la prisión de Santa Ana no como un recluso, sino como un animal en un zoológico, alimentado y observado. Y, como un león enjaulado, seguía siendo un depredador. Simplemente, ya no tenía acceso a su territorio de caza. Su existencia se convirtió en el recordatorio permanente de la negligencia de 1998. Cada día que pasaba en Santa Ana era una acusación viviente contra el hospital de Peribeca y el sistema que lo había liberado, sabiendo exactamente lo que era. Mientras Dorángel Vargas Gómez pasaba sus días en el anexo psiquiátrico de Santa Ana, su historia, en el exterior, mutaba. Dejó de ser un expediente criminal para convertirse en algo mucho más grande, un mito. Para el resto del mundo, el Comegente fue una noticia macabra de 1999, un titular impactante sobre un caníbal exótico, que fue rápidamente olvidado. Pero para Venezuela, y especialmente para la región andina de Táchira, su captura no cerró el caso, solidificó el miedo. Dorángel se convirtió en la encarnación moderna, en la prueba viviente, de que el pistaco no era un cuento de abuelos. Era real. Era un indigente que vivía bajo un puente. El caso del Comegente es un archivo fascinante no solo sobre un asesino, sino sobre cómo una sociedad procesa un horror que desafía la lógica. La sociedad venezolana, al igual que la peruana con los sacagrasas, se enfrentó a un crimen que no encajaba en las categorías modernas. No fue por dinero, al menos no en el sentido capitalista. No fue por pasión. No fue por política. Fue primitivo. Y para entender lo primitivo, la mente humana recurre al mito. La prensa, en su búsqueda de explicaciones, fue la primera en hacer la conexión. El pistaco de San Cristóbal. El monstruo de los Andes venezolanos. Estos titulares le dieron al público un marco para entender el horror. Dorángel no era simplemente un esquizofrénico que comía gente. Era la reencarnación de una leyenda ancestral. Esta fusión del hombre con el mito tuvo consecuencias profundas. El Parque Metropolitano de San Cristóbal, el territorio de caza de Dorángel, se convirtió en un lugar maldito. Durante años, la gente evitó el parque. Los atletas dejaron de correr por sus senderos. Los padres prohibieron a sus hijos acercarse al río Torbes. El puente bajo el cual Dorángel había cocinado a sus víctimas se convirtió en un punto de turismo oscuro, un lugar al que la gente iba a mirar con una mezcla de terror y fascinación, susurrando historias sobre los fantasmas de los comidos. El caso reforzó el miedo al otro, al marginado. El loco del pueblo, el indigente que duerme en la esquina, dejó de ser una figura de lástima para convertirse en un potencial comegente. La paranoia se instaló. Cada desaparición, por mundana que fuera, se atribuía ahora a un imitador o a la banda de Dorángel, aunque él siempre insistió en que actuaba solo. Pero el legado más extraño es el que tuvo en el propio Dorángel. En prisión, él se enteró de su apodo, el Comegente. Y le gustó. Le dio una identidad. El vagabundo anónimo, el bobo de Táchira, ahora era alguien. Era el monstruo más temido de Venezuela. En sus entrevistas, adoptó el título con orgullo. Cuando los periodistas le preguntaban si era el Comegente, él sonreía. Sí, decía. Eso dicen. Hay una teoría criminológica que sugiere que Dorángel, en su psicosis, se fusionó con el mito. Que las voces que oía, las que le ordenaban limpiar el mundo, eran, en su mente, las voces de los mismos espíritus andinos que daban poder al pistaco. Su caso también dejó una cicatriz permanente en el sistema judicial y psiquiátrico de Venezuela. El escándalo de su liberación en 1998 fue una humillación nacional. Demostró que las instituciones de salud mental eran una puerta giratoria peligrosa,
que liberaba a pacientes de alta peligrosidad sin ningún tipo de seguimiento. Forzó al Estado a revisar sus protocolos. Gracias a Dorángel, la idea de curar a un psicópata violento con 2 años de medicación se volvió una burla. Su expediente se convirtió en el argumento principal para la reclusión indefinida de criminales inimputables. Él fue el monstruo que demostró que algunas puertas del abismo, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse. Hoy, el nombre Dorángel es sinónimo de canibalismo en Venezuela. Se ha convertido en un verbo, en una advertencia. Pórtate bien, o te llevará el comegente. El hombre real, el campesino hambriento y esquizofrénico de Táchira, fue consumido por su propia leyenda, una leyenda que él mismo ayudó a crear con sus confesiones tranquilas y su lógica aterradora. El archivo de Dorángel Vargas Gómez no es solo el de un asesino en serie, es el de un mito folclórico que cobró vida, confirmó los miedos más profundos de una cultura y luego regresó al folclore, más fuerte que nunca. El veredicto de inimputable fue el fin del proceso legal, pero el comienzo de un problema logístico y moral para el Estado venezolano. Dorángel Vargas Gómez no podía ser liberado. El desastre de Peribeca en 1998 había demostrado, con una pila de cuerpos, que su cura era una ficción burocrática. Pero tampoco podía ser enviado a una prisión común, donde su psicosis y su notoriedad lo convertirían en un objetivo inmediato o en una influencia desestabilizadora. La solución fue un limbo, el anexo psiquiátrico de la cárcel de Santa Ana, en Táchira. Una prisión dentro de una prisión. Un lugar diseñado no para rehabilitar, sino para contener a aquellos criminales que la sociedad había declarado locos, los inimputables. Este se convirtió en el cubil final de Dorángel, un zoológico de concreto para un monstruo humano. Su llegada a Santa Ana lo consagró como una leyenda oscura dentro del sistema penitenciario. No era un preso más. Era el comegente. Los otros reclusos, asesinos y ladrones curtidos, lo miraban con una mezcla de terror y asco. Los guardias, hombres acostumbrados a la violencia, sentían una repulsión primitiva hacia él. Se convirtió en el coco de la prisión. Pero Dorángel, fiel a su naturaleza, no reaccionó a su fama. Simplemente existió. Su comportamiento en Santa Ana es, quizás, el capítulo más revelador de su psique. Al igual que Goyo Cárdenas, se convirtió en el paciente modelo. ¿Por qué? Porque, por primera vez en su vida, sus necesidades básicas estaban cubiertas. En la prisión, Dorángel tenía un techo que no era de cartón. Tenía una cama que no estaba en el lodo. Y, lo más importante de todo, recibía 3 comidas al día. El hambre, ese motor primordial que lo había definido desde la infancia, fue neutralizado. Y sin el hambre, la compulsión de cazar pareció dormirse. Su esquizofrenia paranoide no desapareció. Las voces no se callaron. Pero sin el catalizador del hambre y la miseria de la vida en la calle, su violencia se volvió interna. Pasaba sus días en un estado de calma apática. Limpiaba su celda con obsesión. Hablaba solo. Rezaba. Dibujaba. Pero no causaba problemas. Era un prisionero dócil. Y esta docilidad era, en sí misma, aterradora. Sugería que el monstruo no estaba curado, sino simplemente saciado. El sistema, al proveerle la comida que la sociedad le había negado, había logrado contenerlo. La ironía es brutal. El Estado ahora gastaba dinero público para alimentar al hombre que se había comido a los ciudadanos que el mismo Estado no había podido proteger. Durante los años siguientes, Dorángel Vargas se convirtió en un objeto de estudio fascinante para criminólogos y periodistas. Varias entrevistas famosas se llevaron a cabo a través de los barrotes. Y en estas entrevistas, el mundo pudo ver el abismo de cerca. No había remordimiento. Cero. Cuando le preguntaban si se arrepentía de haber matado a 10 personas, él respondía con una lógica que desarmaba. ¿Arrepentirme de comer? Nadie se arrepiente de comer. En una entrevista infame, explicó su filosofía culinaria. Yo no como perro, repitió, ofendido. El perro es amigo del hombre. Yo no como gente muerta de la morgue. Eso es asqueroso. Yo como gente viva. Carne fresca. Hablaba de sus crímenes no como asesinatos, sino como cacerías. Hablaba de sus víctimas con un desdén funcional. Los vagos, esos están sucios. Tienen alcohol en la sangre. La carne sabe mal. Prefiero al atleta.
El que trota. Sus músculos son limpios. La carne es buena. Describió, con la calma de un chef, cómo preparaba las partes. Los muslos son lo mejor. Hago un guiso. Con papas y yuca. La lengua es muy sabrosa. Y los ojos los uso para la sopa. Dan sustancia. Los periodistas y psiquiatras que lo escuchaban salían de esas entrevistas pálidos. No estaban hablando con un hombre que actuaba como loco para salvarse. Estaban hablando con un hombre cuya realidad estaba fundamentalmente rota. Un hombre para quien el canibalismo no era un tabú, era una preferencia dietética. Vivía en la prisión de Santa Ana no como un recluso, sino como un animal en un zoológico, alimentado y observado. Y, como un león enjaulado, seguía siendo un depredador. Simplemente, ya no tenía acceso a su territorio de caza. Su existencia se convirtió en el recordatorio permanente de la negligencia de 1998. Cada día que pasaba en Santa Ana era una acusación viviente contra el hospital de Peribeca y el sistema que lo había liberado, sabiendo exactamente lo que era. A día de hoy, Dorángel Vargas Gómez sigue vivo. Es un anciano. Sigue encerrado en Santa Ana, un fantasma en el sistema, un archivo viviente del horror primitivo que acecha justo debajo de la superficie de nuestra sociedad civilizada. El expediente de Dorángel Vargas Gómez está cerrado, pero permanece abierto como una herida en la conciencia de Venezuela. El caso del Comegente es un archivo brutal sobre el fracaso total de una sociedad. No es la historia de un genio del mal, es la historia de un hombre reducido a sus instintos más primitivos por una vida de hambre y negligencia. Su esquizofrenia paranoide le dio el motivo delirante, pero fue la sociedad la que le dio la oportunidad, primero al ignorar su abuso infantil y luego al liberarlo de una institución psiquiátrica sabiendo que era un caníbal confeso. Dorángel no es un pistaco mítico. Es un ser humano real, un producto trágico de la indiferencia. Es el monstruo que creamos al negarnos a cuidar a nuestros ciudadanos más vulnerables. Su cubil bajo el puente, a pocos metros del parque donde jugaban las familias, es el símbolo perfecto de su existencia. El horror primitivo que acecha justo debajo de la superficie de nuestra civilización, un horror que preferimos ignorar hasta que el olor de la carne cocida se vuelve demasiado fuerte. Hemos cerrado este expediente. El cubil del río Torbes está vacío. Si este análisis del horror primitivo y la negligencia social te ha impactado, deja un like como señal de respeto a las víctimas anónimas de Dorángel. Suscríbete a Archivos del Abismo para que ninguna de estas historias, por brutales que sean, se pierda en el olvido. Cada semana, abriremos un nuevo caso. Mi nombre es el Archivista, y te estaré esperando en la próxima exhumación.